Emocionante lo que arrancamos en nueva etapa y nos está llevando a pensar y analizar, quizás no como hacíamos antes, ¿no? Versículo por versículo, quizás un estudio teológico, pero este estudio está siendo diferente, donde nos hace preguntas, donde tenemos que opinar, charlar, y se pone lindo la escuela, ¿no? La escuela bíblica, no podemos compartir entre todos, y cada clase se pone linda, ¿no? Y yo quiero aprovechar ese tema de 1 Corintios que estamos estudiando. Yo vengo compartiendo también varias de las prédicas que estoy compartiendo. Estamos hablando también acerca de que tenemos la mente de Cristo, ¿se acuerdan? También la importancia de cómo cuidamos nuestros pensamientos, porque ahí es donde se generan todas nuestras decisiones, ¿no? Donde tomamos las mayores decisiones de nuestras vidas, ¿no? Aquí en nuestros pensamientos, según lo que pensamos, según lo que creemos, según nuestras convicciones, en eso se desarrolla nuestra vida, ¿no? Y es importante que estén fundamentadas en el Señor, que estén bien orientadas. Y este libro de 1 Corintios comienza Pablo hablando también acerca de esto, ¿no? De la sabiduría de Dios, la sabiduría que tenemos que tener en Dios. Y yo creo que como manera de introducción, ¿no? Creo que la sabiduría o el conocimiento es una de las cosas que más ha avanzado en este tiempo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hoy tenemos acceso a cosas que anteriormente o años atrás o generaciones anteriores no la podíamos tener? A veces para hacer una tarea del colegio teníamos que ir a un libro, a un diccionario, que era tedioso tener que buscar palabra por palabra, ir a una biblioteca para poder leer, buscar acerca del tema. Hoy en día tenemos ahí en la inteligencia artificial, ni tenemos que escribir, porque solo apretamos el microfonito y le preguntamos el tema y nos tira todo una lista de cualquier tema que podamos necesitar, ¿no? Creo que el conocimiento, como dice la palabra de Dios, ha avanzado en extremo, ¿no? Y esto todavía, como dicen, es el comienzo, porque es ilimitado lo que el ser humano puede llegar. Imagínense dentro de unos años. En esta semana todo el mundo estuvo pendiente con el hombre rodeando la luna, y después de 50 años todos tienen sus teorías con respecto a eso, ¿no? Pero es todo un avance de la tecnología, un avance del conocimiento, el hombre buscando el conocimiento. Haciendo un paréntesis, me gustó mucho lo que compartió este astronauta, ¿no? Que yo le digo a él la cara de Leo. Este astronauta que es cristiano, que pudo declarar algunas cosas de su fe en el Señor, diciendo, en medio del espacio, en medio de ese viaje, poder decir, necesitamos a Jesús también, tanto en la tierra como en el espacio. Y en medio, dice, de esa inmensidad del universo, dice, poder ver la tierra, dice, algo tan increíble que Dios creó. Ellos decían, nosotros estamos en esta nave que tenemos lo que necesitamos para vivir, más o menos para poder sobrevivir, y es limitado, pero la Tierra es como una nave, una supernave que es con recursos renovables y con las comodidades que tenemos acá de vivir en un planeta con todo lo que Dios creó para nosotros, ¿no? Me encantó esas palabras que dijo él en la Pascua, ¿no? Y realmente es así, nos damos cuenta de lo grandioso, la sabiduría de Dios de crearnos y crear todo esto, ¿no? Toda esta grandeza. El hombre, cada vez que investiga el universo, es inagotable, ¿no? Todavía no puede conocer todo. Imagínense, no puede todavía ni conocer qué es lo que hay en lo profundo del océano, del mar. Todavía hay lugares que no se pueden descubrir de tan profundo que es.
O sea que las profundidades de la Tierra como el exterior del universo todavía no se puede conocer de la grandeza y la creación de Dios. Pero el hombre es así, y gracias a Dios porque Dios nos dio inteligencia, Dios nos dio sabiduría, podemos ir aprendiendo, creciendo. Como ellos decían, esto no es que hoy descubrimos cómo llegar a la luna, sino que ya hubo otros que intentaron, se equivocaron y fueron aprendiendo, ¿no? Pero el ser humano siempre busca la sabiduría, siempre busca el conocer más. Y la palabra de Dios nos dice que tenemos que ser sabios, tenemos que ser sabios. Yo separé algunos de los versículos, principalmente en este libro de 1 Corintios que estamos estudiando. Había la cultura de aquella época, ¿no? Se dividía entre judíos y griegos, y creo que son las dos tendencias que todavía permanecen, ¿no? El judío es aquella persona religiosa, aquella persona que tiene a Dios, que conoce las leyes de Dios, y dice Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 22, dice: los judíos buscan milagros, mientras que los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros anunciamos a Cristo, a un Cristo crucificado. Este mensaje resulta ofensivo para los judíos y les parece una tontería para los judíos. Dice: si alguno de ustedes le falta, este es otro versículo, Santiago 1:5. Hasta ahí nada más. 1 Corintios 1, 22 y 23, entonces dice, nos habla Pablo acerca de el tipo de comunidad en que vivían en ese tiempo, ¿no? De gente religiosa como los judíos, que creían en la palabra de Dios, creían en la ley de Dios, y lo que buscaban de Dios eran milagros. Y los griegos eran aquellos filósofos, aquellos estudiosos que buscaban sabiduría, buscaban el conocimiento. Este otro versículo que me salté ahí, que sin querer lo uní, está en Santiago capítulo 1, versículo 5, ¿no? Pablo nos dice que es importante que podamos buscar conocer a Dios. Y Santiago dice en capítulo 1, versículo 5, dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente y sin menospreciar a nadie. Qué maravilloso eso, que tenemos a Dios, el autor de todas las cosas, el creador de todas las cosas, y tenemos acceso a Él y podemos pedir que Él nos ayude a entender, a poder ser sabios, ¿no? Y yo la primera pregunta que quiero arrancar en esta mañana es que podamos pensar, ¿no? Primero, la importancia, como dice, de poder ser sabios como hijos de Dios. Y segundo, ¿para qué ser sabios? Porque muchas veces también, como charlamos en la escuela bíblica, a veces el conocer mucho un poco nos va enorgulleciendo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros por ahí sabemos un poquito y ya empezamos a mandarnos la parte, ¿no? De creer que ya la sabemos toda. Pero ¿para qué tenemos que ser sabios? ¿Para qué tenemos que conocer? ¿Para qué tenemos que preocuparnos en buscar la sabiduría? ¿Y a qué tipo de sabiduría es lo que se refiere la palabra de Dios? Entre medio de estas preguntas que voy haciendo, y volviendo al tema de que el ser humano busca el conocimiento, ¿no? No sé si a usted le tocó hablar con una persona agnóstica. ¿Sabe lo que es el agnosticismo? Creo que cada vez va creciendo más. Hay una diferencia entre el ateo y el agnóstico. Me saco un poquito del tema, pero bueno, está todo unido. Hablando acerca de la sabiduría. El ser humano sin Dios, el ateo es la persona que realmente rechaza a Dios.
no cree en Dios, no acepta la existencia de Dios, es radical en eso, ¿no? Pero el agnóstico no. El agnóstico es una persona que está en la búsqueda de que hay algo, ¿no? Es algo que le quiere encontrar el sentido, ¿no? Yo anoté acá una definición de qué es ser un agnóstico, una persona agnóstica. El agnosticismo, dice, es una postura filosófica que sostiene que la existencia de Dios es desconocida e incognoscible. A diferencia del ateísmo que niega o afirma que no hay Dios. A mí me tocó hablar con un hombre que era dueño de una radio, que justo querían arrancar con un programa cristiano. Y el dueño de la radio, la primera charla que tuvimos en su oficina, fue que me dijo: mire, yo quiero aclararle, yo soy agnóstico. Yo todavía ni sabía mucho qué era agnosticismo, así que me tuve que buscar un poco qué es lo que es. Pero respeté su posición y empezó una relación con él, ¿no? Y él escuchaba los programas y yo también podía hablar con él. Un hombre muy abierto, muy también en búsqueda de la verdad. Y una de las primeras preguntas que él me decía es: ¿quién es Dios? ¿Cómo me explicás la existencia de Dios? Y si te pones con una persona que te confronta de esa forma, ¿no? ¿Qué le dirías? ¿Cómo explicás a Dios? ¿Cómo explicás un ser tan inmenso que no podemos explicarlo? Y mi respuesta siempre fue: usted tiene que tener un encuentro con Dios. Usted necesita conocerlo a Dios, y ahí va a poder empezar a entender quién es Dios. Yo no le puedo explicar con palabras quién es Dios, pero yo sé que Dios es real. Yo sé que Jesús es Dios hecho hombre. Y para una persona que no cree, que siempre está buscándole la vuelta, ¿no? Siempre tienes un pretexto, ¿no? Y quizás te tocó en tu trabajo, en la calle. Corrientes es una provincia dentro de todo religiosa, pero muchos ya no están más ni creyendo en nada, ¿no? Cada vez se alejan más de la iglesia y cada vez están más descreídas. También cada vez tienen sus motivos, sus pretextos, sus puntos de vista, pero cada vez va creciendo esto. El ser humano se va alejando cada vez más de Dios, cada vez está más lejos de Dios y cada vez se cree más sabio también, cada vez se cree más inteligente, pero resulta que cada vez cometen más errores, ¿no? ¿Qué tipo de sabidurías vemos que existe? La palabra de Dios nos dice, ahí también en el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 15. Esto para tener un pantallazo nada más, quizás usted ya lo leyó alguna vez estos pasajes. Pero dice la palabra de Dios en Santiago, capítulo 3, versículo 15, dice: la sabiduría que muchas veces tenemos cuando reaccionamos mal, ¿no? Cuando el versículo anterior está hablando acerca de eso, pero el versículo 15 dice: la sabiduría que muchas veces el hombre tiene, dice, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esta es la característica de la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que viene de Dios, la sabiduría que Dios quiere que nosotros podamos tener. Una sabiduría pura, que es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre, o sea, sin dudas, sino con seguridad, creyendo lo que conocemos del Señor, ¿no? Y sin hipocresía, sin falsedad. Es interesante que podemos ser sabios, conocedores,
pero no tener todas estas características, ¿no? Pero la sabiduría que viene de Dios se caracteriza con esto. Una persona sabia en lo que dice la palabra de Dios tiene que tener esta característica como hijo de Dios, ¿no? Este tipo muchas veces nosotros lo podemos ver, ¿no? En el ser humano, la sabiduría humana, ¿no? Cuando no es de Dios, una sabiduría a veces hasta, como dice la palabra de Dios, hasta animal y diabólica, porque imagínense cada cosa que está haciendo el ser humano hoy en día, que a veces uno se agarra de la cabeza y uno no puede entender cómo un ser humano tan inteligente que Dios creó puede hacer semejante cosa, ¿no? Es algo hasta a veces no solo irracional, sino que animal. Vive por sus instintos, por sus deseos, por sus reacciones, por su voluntad. Y mucho más lo que dice este versículo, ¿no? Que muchas veces el ser humano hace cosas que vienen inspiradas del mismo infierno. Su sabiduría es diabólica. Y usted y yo podemos ver en muchos ejemplos, ¿no? ¿Ya le pasó que quiso mirar una película y fue atrapándolo y fue llevándolo con muchos efectos y con una trama atrapante? Pero si uno ve el contexto, si uno ve el propósito, si uno ve cuál es lo que envuelve la enseñanza de esta película, yo me pongo a pensar, este productor le inspiró el mismo Satanás, le inspiró, ¿no? Hay películas que son totalmente con un mensaje totalmente de Satanás, ¿no? De violencia, de odio, de rencor, de maldad, y a veces, muchas veces, ¿no? Con fuerzas extrañas que a veces no te dicen directamente, aunque ahora las películas cada vez son más directas, ¿no? Pero cada vez el mensaje es un mensaje que penetra en nuestras vidas. Por eso es importante también ver qué, como le compartía, ¿no? Qué entra en nuestras mentes, qué estamos consumiendo, ¿no? A veces no nos damos cuenta, pero a través del celular, a través de la televisión, a través de las películas, a través de las plataformas, donde tenemos la oportunidad de poder elegir algo para mirar y sentarnos a ver algo, y uno solo con ver el comentario o ver algo, la referencia que hoy podemos hacer antes de mirar una película, ¿qué es lo que va a entrar en mi cabeza? ¿Qué es lo que va a entrar en mi mente? No digo que usted se cierre, pero es importante que podamos ver. Satanás es un ser espiritual muy inteligente y muy astuto, ¿no? Muy astuto. Y su sabiduría se basa justamente en todo lo contrario que es la palabra de Dios. No es como dice acá esta sabiduría que viene de lo alto, como dice Santiago, ¿no? Que es pacífica, es amable, es benigna, es llena de misericordia, buenos frutos, sin falsedad. Yo creo que Satanás es todo totalmente lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. Pero la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, y esto viene compartiendo varios domingos, ¿no? Y nosotros, ¿cómo podemos lograr eso de tener la mente de Cristo, ¿no? En 1 Corintios capítulo 2, versículo 26 nos dice eso, ¿no? Que este versículo que Pablo habla, dice: ¿quién ha conocido la mente del Señor y quién podrá enseñarle? En cambio, nosotros tenemos la mente de Cristo. Usted y yo, como hijos de Dios, Dios transforma nuestra manera de pensar. Y esto un poco quiero que ¿cómo se llama la palabra? Desmitizar. Desmitizar, la palabra. Desmitificar. Bueno, ustedes busquen. Pero a veces como que pensamos que
que Dios hace algo sobrenatural. Yo creo que el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y transforma nuestras vidas y cambia nuestras vidas y cambia muchas de nuestras reacciones que teníamos cuando no éramos cristianos, cuando no conocíamos al Señor. Dios transforma, muchos dejan vicios, dejan de fumar, dejan del cigarrillo, dejan el alcohol. Hace Dios una transformación en nuestras vidas y yo lo creo con todo mi corazón que esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Pero el tener la mente de Cristo es una tarea diaria que todos nosotros tenemos que hacer, alimentando nuestro corazón, nuestra mente con la palabra de Dios, con la enseñanza. Justamente venimos a la iglesia para eso, para aprender la palabra de Dios, para escuchar una enseñanza, para poder cómo conducirme en mi vida cristiana, ¿no? Es un proceso, ¿no? De ir creciendo en las cosas de Dios. El Espíritu Santo transforma nuestras vidas, pero nosotros tenemos que buscar eso de ir cambiando, de tener la mente de Cristo. Hoy el tema de la escuela bíblica fue muy lindo, ¿no? De no poner otro fundamento que no sea el de la enseñanza de los apóstoles y de Cristo. Cristo como el fundamento de todo lo que hacemos para el Señor, ¿no? Y hablamos que muchas veces nos podemos desviar y edificar la iglesia del Señor sobre otro fundamento que no es Cristo, ¿no? Y cuando construimos, como dice la palabra de Dios, sobre otra cosa que no es la roca, que es Cristo, todo se desmorona. ¿Cuántas denominaciones se vinieron abajo después de haber crecido, explotado, con mucha cantidad de seguidores, pero estaba fundamentado quizás en la vanidad, en el orgullo, en el misticismo, en muchas cosas que se apartaron de la verdad, ¿no? Y todo se desmorona, se destruye con el tiempo cuando no está plantado sobre la roca que es Cristo. Es Cristo. Y nosotros como hijos de Él tenemos que cuidar que nuestra mente y nuestro corazón no se aparte del camino del Señor, ¿no? Que nuestro corazón y nuestra sabiduría esté en conocer a Cristo, que podamos conocer al Señor. Haciendo un paréntesis también otra vez, dice este proverbio, me encantó, ¿no? Que muchas veces el libro de Proverbios nos habla acerca del necio y del sabio. El libro de Proverbios comienza el rey Salomón diciendo que tenemos que buscar la sabiduría, que tenemos como hijos escuchar el consejo de nuestros padres, escuchar, y también nos habla que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Si queremos ser sabios, si queremos ser personas inteligentes, lo que primero tenemos que comenzar es por temer a Dios, ¿no? Dice este proverbio nada más en forma, un paréntesis nada más. Proverbio capítulo 17, versículo 28 dice que hasta un necio pasa por sabio si guarda silencio, y se le considera prudente si cierra la boca. Me encantó este proverbio, ¿no? A veces no somos tan inteligentes, pero bueno, ponemos cara de inteligente por lo menos. Si nos callamos un poquito y no somos tan rápidos para opinar, ¿no? A veces queremos opinar de todo, pero no tenemos ni idea y a veces metemos la pata. Pero dice este proverbio, es un consejo, ¿no? Pasamos como personas sabias o como personas prudentes si cuidamos un poco nuestras palabras. Es tremendo lo que al hablar de este tema, ¿no? Que no podemos también dejar de incluir lo que todos estamos también al alcance nuestro, ¿no? Esto es lo que llamamos la inteligencia artificial. Yo encontré varios artículos acerca de esto, ¿no? Y siempre está la pregunta, ¿es algo que es el anticristo, o es algo que nos va a dominar, o es algo que... Hay muchas preguntas acerca de esto, pero quiero decirte un consejo, ¿no? Esto es una herramienta que el ser humano creó. Y más allá de que pueda tomar decisiones y tener conocimiento humano,
porque es un aparato que recauda información del mundo entero y te da su conclusión, ¿no? Detrás de todo eso está el ser humano. Y no podemos, nunca la inteligencia artificial va a reemplazar las relaciones humanas. Nunca, nunca. Nunca el poder charlar persona a persona y poder compartir, ¿no? Y mucho más de esto que estamos hablando, que la palabra de Dios nos habla, nos está hablando acerca de conocer sobre ciencia, sobre sabiduría, sino más que nada sobre la persona, sobre carácter, sobre actitudes. Porque si estamos hablando de bondad, de paciencia, de buenos frutos, está hablando de una sabiduría que tiene que ver más con mi comportamiento que con lo que yo sé. Porque puedo ser un súper estudioso de la palabra de Dios, pero no ser muy paciente y no tener mucho amor, mucha misericordia, no por los demás, al contrario. Ese conocimiento hace que quiera despreciar a los demás o menospreciar a los demás, ¿no? Pero volviendo a este asunto, ¿no? Dios quiere que podamos nosotros ser sabios, mucho más en este tiempo en que estamos viviendo. Esto solamente a manera de acotación nada más, pero vuelvo a referirme, lo que está hablando Dios acerca del conocimiento de quién es Él y cómo tenemos que comportarnos como hijos de Dios. Siempre hubo una pelea entre la ciencia y la religión, ¿no? Siempre cuando uno habla acerca de la religión se contradice con la ciencia. Hoy estamos viendo que muchas de las cosas que los científicos están descubriendo están apoyando lo que la Biblia dice, lo que la tierra es redonda. Jacob ya lo dijo en su libro. Dios creó todas las cosas, creó todo lo que Dios creó. El hombre está tratando de encontrarle un sentido, pero siempre la ciencia termina apoyando lo que Dios ya dijo, lo que Dios ya hizo, ¿no? Es importante para nuestras vidas entonces de poder, ¿en qué manera ser sabios? ¿A qué se refiere la palabra de Dios de ser sabios? Se refiere solamente a que es importante que tengamos conocimiento, y esto también es otra lucha, o que seamos más espirituales. ¿Qué le parece a usted? Yo ya escuché muchísimas veces a personas que dicen, no, el Espíritu me guía y el Espíritu me va a guiar todo lo que tengo que saber. Es verdad, es una parte lo que la palabra de Dios dice, que si tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu nos va a guiar a toda verdad. Es más, el libro de Corintios dice que el Espíritu de Dios escudriña el corazón del hombre y conoce a Dios y Él nos revela todas las cosas. Es muy importante eso. Pero muchas veces nos pasamos y pensamos que todo es un mundo espiritual. Y sabe que tenemos que tener cuidado con esto, de que el conocimiento, así como usted va al colegio, va a la escuela, necesita tener un proceso de enseñanza, y con la ayuda del Espíritu Santo y la iglesia uno va creciendo y madurando en las cosas del Señor. Es un tema polémico, pero es un tema importante que tengamos en cuenta. Conocer a Dios es una cosa, y creer que todo es un mundo espiritual, tener ese equilibrio entre cómo voy a yo entender las cosas espirituales si no conozco la palabra de Dios, si no conozco los principios de Dios. No sé si me estoy haciendo claro o me estoy enredando un poco, ¿sí? Es un tema medio complicado, pero hablando acerca del conocimiento y la espiritualidad, es importante que yo pueda conocer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios y también tomarme el tiempo para hablar con Dios, orar, escuchar su voz, dejarme guiar por Él y no caer en ninguno de los dos extremos. ¿Se entendió? ¿Sí? Más o menos para no confundir.
Pero qué importante, es importante entender esto, ¿no? Este es otro versículo también que lo usan mucho, ¿no? En 1 Corintios también. Todos estamos sacando de este libro que estamos estudiando. Pablo también habla acerca de que el conocimiento humano, ¿no? Y el espíritu, la lucha que hay entre eso. Pablo dice, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Qué significa esto? Otra vez vuelvo al mismo punto. No es que Pablo está desechando el conocimiento humano, sino que el enorgullecernos de nuestro conocimiento y no dejarnos guiar por el Espíritu de Dios es lo que va a terminar a veces apartándonos de la fe. Muchos se apartaron de la fe por envanecerse en sus conocimientos. Y nosotros vamos creciendo en el Señor, vamos aprendiendo de las cosas del Señor y siendo guiados por el Espíritu de Dios. Eso es lo maravilloso de caminar en el Señor. No nos envanecemos por lo que sabemos, no nos envanecemos por el conocimiento, sino confiamos y dependemos del Señor. Como dice Pablo, yo cuando me fui a predicar y a hablarles a ustedes, no le hablé con palabras muy extravagantes, sino que con mucho temor y temblor y guiándome por el Espíritu de Dios. Porque había una pelea acá en la iglesia de Corintios, ¿no? Más adelante vamos a estar estudiando esto, pero justamente los griegos buscaban sabiduría, había grandes predicadores como Apolo, un gran predicador, un hombre que tenía mucha elocuencia, pero Pablo dice, yo no me aprendí de eso, sino que yo dependía del Señor. Y a pesar de que Pablo conocía mucho más que Apolo, ¿no? Tenía mucho más conocimiento de Dios. Lo que importante es, hermanos, que podamos entender esto. Y muchas veces en la vida práctica de como hijos de Dios, ¿cuántas veces nosotros actuamos no como sabios, sino como necios? Yo me miro para mí, ¿no? Primeramente. Teniendo un Dios tan sabio, tan inteligente, teniendo la palabra de Dios, que este manual es el manual de vida, es nuestra guía, nos ayuda a cómo comportarnos, a cómo reaccionar, a cómo ser hijos de Dios. Muchas veces nosotros actuamos totalmente lo contrario, ¿no? No sé si me pasa a mí nomás, pero actuamos en forma necia, en forma irracional. A veces ¿cuándo es que sucede? ¿Cuándo es que no somos sabios como hijos de Dios? En el libro de Lucas, Jesús le llamaba duramente la atención a los estudiosos de la palabra de Dios, ¿no? Dice en Lucas capítulo 12, versículo 56, dice, si saben ustedes interpretar bien el aspecto del cielo y de la tierra, dice, ¿cómo es que no saben interpretar el tiempo en que viven? Les dice Jesús, vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Esta es una versión NBI. En la otra versión, Reina Valera dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que el holocausto. Como hijos de Dios o como pueblo de Dios, ellos se perdieron, como ustedes y yo nos puede pasar, como muchas veces pasa a través de los siglos. La historia de la iglesia, podemos ver cuántas denominaciones se formaron después que Jesús vino. ¿Ya usted tiene la cuenta de cuántas denominaciones cristianas existen? Católica, metodista, mormona, adventista, testigo de Jehová. Los evangélicos somos una rama del cristianismo. ¿Cuántas veces el hombre se aparta de la verdad y no entiende y malinterpreta la palabra de Dios? Jesús le dice a los estudiosos de la palabra, le dice, ustedes saben cuándo va a llover, cómo va a ser el tiempo, conocen todo eso, pero
entienden los tiempos de Dios, no entienden las cosas básicas de Dios. Vayan y aprendan qué significa este versículo. Misericordia quiero y no sacrificios. Hoy hablábamos también en la escuela bíblica, ¿no?, que cuando nuestro fundamento como iglesia muchas veces está en la estructura y no en la obra de Dios, como dice la palabra de Dios, todo lo que hacemos para Dios un día va a ser pasado por el fuego. ¿Y cuáles son las obras que van a permanecer? ¿Cuáles son las cosas que van a permanecer para siempre? Son aquellas que hicimos de acuerdo a la palabra de Dios. Aquello que Dios realmente nos mandó a hacer. Estos religiosos quizás estaban peleando por la liturgia o las leyes de Dios y ya no tenían más misericordia de las personas. No entendían que Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Le condenaban que Jesús pueda sanar en un día de reposo, o que se junten con los pecadores, o que esté entre medio de prostitutas y ladrones, con tal de defender sus leyes, y malinterpretaban lo que era hacer la voluntad de Dios. ¿No te pasó muchas veces? Nos volvemos tan estrictos, tan religiosos, que nos apartamos de Dios, nos convertimos en personas necias, sabiendo tanto. Jesús les mandó a estos estudiosos: vayan y aprendan qué significa misericordia quiero. ¿Cómo ser sabios? ¿Cómo vivir una vida de forma sabia? De vuelta el Proverbios capítulo 1 versículo 7 nos dice: el principio de la sabiduría es el temor a Dios. El temor a Dios. El salmista le decía a Dios en sus oraciones, el salmista David, capítulo 90, versículo 12 de Salmo, dice: enséñanos a pensar cómo vivir para que nuestra mente se llene de sabiduría. Enséñanos a vivir, enséñame cómo tengo que comportarme, cómo tengo que ser un hijo de Dios, para que pueda ser realmente sabio. El apóstol Pablo también dice en Efesios: tengan cuidado de la manera en que viven, la manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. En otra versión dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Cuánto tiempo usted cree que le queda de vida? Uno dice: no, mañana lo hago, tengo de sobra. Los días son malos, aproveche bien el tiempo. El tiempo que usted tiene para poder sentarse a orar, sentarse a leer la palabra de Dios, de venir a congregarse, de escuchar la palabra de Dios, es un tiempo valioso, es un tiempo que lo invertimos en conocer a Dios, en conocer cuál es la voluntad de Dios para mi vida, en caminar de acuerdo a la palabra de Dios. Jesús era una persona impresionante desde criatura. Dice el libro de Lucas que cuando se le perdió a José y María, ¿dónde lo encontraron a Jesús con 12 años? En el templo, dice, conversando con los doctores de la ley. 12 años tenía Jesús, se cree más o menos. Pero dice en el libro de Lucas, 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndole y preguntándole. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Más adelante en el versículo 52 dice: Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Esto es un desafío para nosotros como hijos de Dios. Crecer en sabiduría, en conocer a Dios.
no solo en estatura, sabe que crecer por estatura es lo más fácil, todos crecemos, algunos no tanto, algunos llegamos al 1,50 m, pero todos crecemos, pero eso no significa que maduremos, y en nuestra vida cristiana tenemos que madurar, es nuestra meta ser como Cristo, conocer la palabra de Dios. Termino con esto, lo que el pastor Eduardo compartió el domingo pasado. ¿Se acuerdan del relato que él compartió de estos discípulos de Jesús que caminaban por un camino discutiendo y conversando que Jesús había muerto y lo habían matado? Y Jesús se une a esta conversación escuchándolo. Yo me imagino a Jesús, ¿no? Como ustedes y yo podemos hacer a veces escuchando la conversación de dos hermanos que recién están comenzando en la fe y no entienden mucho. Pero con mucha gracia Jesús dice que se acercó a ellos y les explicó la palabra de Dios. Les compartió y le dijo, ¿cómo es que no entienden? ¿No se acuerdan que ya estaba todo escrito, que tenía que morir, que tenía que pasarle esto? Y le explicó, dice, desde el libro de Moisés hasta los libros de los profetas. No sé cuánto tiempo habrán caminado, pero se ve que fue larga la charla. Pero estos hermanos no entendían de por qué Jesús murió. Vamos a continuar en otro momento en lo que... Pero qué lindo que Dios nos da esta oportunidad de crecer, de conocer, de ser sabios y conocer y entender la voluntad de Dios. Amén. En esta mañana quiero dejarte este desafío y decirte que Dios desea que puedas crecer en el conocimiento de Cristo, que seas sabio en entender la voluntad de Dios y no te menosprecies por alguien que conoce más. Anda de a poco, anda creciendo de a poco. Mañana vamos a tener esta reunión de discipulado, justamente es para ayudarnos a crecer en el Señor, a caminar en forma correcta en el camino del Señor. Estamos aprendiendo y conociendo al Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie.